Bien, estamos para Habla Educación en nuestra secuencia de encuentro de diálogo hoy día con un invitado muy especial. Estamos con el doctor Salomón Lerner, el expresidente de la Comisión de la Verdad. ¿Cómo está, señor Lerner? Bienvenido a Habla Educación. Muchísimas gracias por la invitación y muy contento de estar con ustedes en Habla Educación. Bien, bueno, luego de 9 años casi de la presentación del informe, ¿qué puede decirnos sobre la función que ha cumplido la comisión y el informe en sí dentro de lo que es la sociedad peruana? Pues yo no quisiera pecar de orgulloso, pero tendría que decirle con apego a la verdad que el trabajo que realizamos fue de importancia y la prueba es que 9 años después, como usted señala, de entregado el informe final, se sigue hablando sobre el trabajo que realizamos, sobre las cosas que se expusieron a la luz en ese documento, y sobre las tareas aún pendientes en lo que toca a la reparación de las víctimas y a las reformas del Estado que debieran conducirnos a una sociedad más inclusiva, más democrática y de mayor ciudadanía. Curiosamente, de modo contrario a lo que ocurre con numerosos informes y numerosas comisiones que trabajan para realizar estos informes, este no ha sido olvidado, ¿no? Porque pareciera que existiera una consigna en donde se dice: si quieres deshacerte de un problema, crea una comisión y ya te olvidas del mismo, ¿no? Aquí no, esta comisión trabajó duramente más de 2 años y el informe sigue siendo una fuente, creo yo, de estudio y un reto para los peruanos en lo que toca a saber exactamente no solo lo que ocurrió en 20 años de violencia, sino qué es aquello que hizo posible la violencia, qué males más allá de la violencia ella misma aquejaban al Perú y siguen aquejando al Perú, y qué es aquello que nosotros tendríamos que tomar en cuenta para que exista una sociedad más solidaria y un Estado más comprometido. Curiosamente, son los detractores del informe aquellos que le han dado más vida, aquellos que hacen que no se olvide el informe, quizá porque no tienen la conciencia pues muy tranquila. Son los primeros que hablan de él para burlarse o para criticarlo, y a veces para recurrir a él cuando les conviene. Yo me acuerdo que en un comienzo decían que para qué ese informe, que era necesario olvidar, que estábamos reabriendo heridas, que no llegaba a la reconciliación. Alguien que incluso llegó a ser vicepresidente de la República decía: no hay que mirar en el espejo retrovisor. Y bueno, ahora que Movadef quiso inscribirse, todo el mundo decía: recordemos lo que pasó en esos años. Claro. En el informe de la Comisión de la Verdad se habla de Sendero Luminoso y se le condena. Ahí sí se acordaron de que se condenaba a Sendero Luminoso. Ahí decíamos justamente que él no tenía cabida dentro de la vida política del país. Entonces, creo que es un documento de referencia que va a quedar para la historia de nuestro país, para que, como un llamado a la memoria, ¿no? y de fidelidad a la verdad, y para saber de qué pie cogemos. Sin duda, el informe es parte de la memoria histórica del país, ¿verdad? Sin embargo, ¿usted cree que esta memoria está intentando ser transmitida, por ejemplo, a las nuevas generaciones, pero de una manera un poco más formal, ¿no? Digamos, a través de las escuelas, de los textos escolares? No, yo creo que esta memoria pervive a pesar de los intentos deliberados de anularla, porque es muy poco lo que se ha hecho desde la responsabilidad del Estado para darle difusión a este informe, a aquello que se estudió allí y a sus conclusiones.
las veces que se ha tratado de aludir a aquello que trabajó el informe en algunos textos escolares, de inmediato algunos sectores políticos y personas han salido a protestar, tildando eso de un mensaje peligroso y de que se le hace el juego a sendero y que cómo se puede ser tan caviar, etcétera, etcétera. Entonces creo que allí el Estado no está cumpliendo con algo que ha hecho una organización que existió gracias al Estado, y en el sentido de cumplir un pedido del propio Estado para realizar una investigación que se hizo además objetivamente, de modo serio y prolijo. Es más bien por otras vías que la memoria no muere, por la vía de la literatura, por la vía del cine, por la vía de la pintura, por la vía de la artesanía, de los retablos. Por todos esos caminos se afirma la memoria y se rescatan ejemplos, si quiere usted, situaciones paradigmáticas que hacen que no olvidemos esos años de violencia. La Comisión de la Verdad trabajó de un modo tal que quiso dejar huellas que permitieran el recuerdo. La muestra Yuyanapac, que hoy está en el 6º piso del Ministerio de Educación, la organizó la propia Comisión de la Verdad. Primero en Chorrillos, ahora está en el 6º piso del Ministerio de Cultura. Y es esta muestra que ha sido visitada por miles de personas, por jóvenes, aquello que ha ilustrado más quizás sobre lo que ocurrieron en esos 20 años del 80 al 2000. Y fue esta muestra la que movió al gobierno alemán a donar 2 millones de euros para la construcción del lugar de la memoria. Donación que, recordémoslo, no quiso ser aceptada por el gobierno de Alan García, ¿no? Ni por su ministro Antero Flores Arauz, ministro de Defensa, que decía que no necesitábamos ayuda al extranjero, que para qué íbamos a gastar el dinero ese en algo superficial, en fin, como si se pudiera disponer de ese dinero para otra cosa. Felizmente hubo un núcleo duro de personas de importancia en el país que se pronunciaron a favor del lugar de la memoria, y eso pudo salir adelante. Esperemos que realmente allí se pueda transmitir algo constructivo para el país, ¿no? Pero todavía hay mucho camino por recorrer. Claro, lo cierto es que nuevas generaciones de jóvenes y niños están muy poco informados y enterados, ¿verdad?, de esta etapa. Precisamente porque le decía que no se ha tomado de una manera, digamos, no hay una estrategia, ¿no?, digamos, así es, para enseñar. ¿Cuáles serían las consecuencias? Bueno, ya las hemos visto. Se ha tratado de inscribir Movadef, y con una gran cantidad de jóvenes que creen que Guzmán es un ángel, que un justiciero, y que hay que liberarlo porque luchó por la emancipación y por los derechos de los más pobres. Cuando la verdad es que Guzmán era un fanático, dogmático, cultor de la violencia y de la muerte. Cuando entonces uno se niega a transmitir la verdad, porque, en fin, eso tiene pues su precio. Hay que señalar responsables, hay que señalar caray, pesos y participaciones, indiferencias, etcétera. A veces la gente simplemente opta por el camino más sencillo, es decir, no pasó nada, ya estamos creciendo económicamente, no va a ocurrir problemas, no ahuyentemos las inversiones. Y simplemente no se habla. Sí, no se habla. Y el resultado es que peor que los animalitos, ¿no? Nos olvidamos la lección y tropezamos con la misma piedra. Y eso no está nada bien, ¿no? Claro. En estos días
todos los peruanos estamos siendo testigos pues de cómo grupos terroristas vinculados al narcotráfico están usando estrategias de adoctrinamiento con los infantes en Uruguay, bueno, atentando contra todos los derechos, ¿no? Eso podría ser resultado del accionar de una clase política que no quiere aprender de lo vivido. Indirectamente sí, porque en último término no se asumió aquella experiencia absolutamente terrible de esos años, que al lado del asesinato, de la tortura, de las desapariciones, del genocidio del pueblo ayánica, también se dio que fue el rapto de niños para que se educaran y se modelaran dentro de un pensamiento único, aprendido de Paporreta, renunciando a todo sentimiento, renunciando a todo espíritu crítico y convirtiéndose en carne de cañón. Eso que hemos visto ahora último y de lo cual se ha hablado, que es esta especie de rapto de niños y para poderlos así formar, entre comillas, para la revolución, eso ya se dio en la época de Sendero y aparece como uno de los grandes crímenes de Sendero en el informe final de la Comisión de la Verdad, las escuelas de pioneros, en donde se cogía a los niños de su más tierna edad para enseñarles a ser soldados del ejército popular. Hasta los 11 años estos niños no participaban en batallas, pero sí los utilizaban como correos, como espías, para hacer los mandados, etcétera, etcétera. La responsabilidad del Estado, como ya lo conversábamos, bueno, es prácticamente obvia. Exacto. Pero ¿qué le corresponde ya ahora, 2012, ¿no? A la sociedad civil? ¿Cómo hacer frente a estas amenazas que además tienen orígenes en un pasado que no queremos recordar? Pues creo yo que de alguna manera jalarle las orejas al Estado, recordarle al Estado cuál es su papel y si es necesario sustituirse a él sin que incurrir obviamente en la ilegalidad y en el crimen, sino más bien tratando de cumplir un papel subsidiario que el Estado además medio ha dejado abandonado, de modo tal que se organice la sociedad civil y trate de hacer una especie de campaña que invite a todos los peruanos a hacer memoria, a recordar aquello que pasó, con el ánimo no de establecer críticas, maldiciones y castigos, sino con el ánimo de comprender, con el ánimo de entender y de no incurrir en una serie de errores y de defectos que nos condujeron a una situación tan penosa. Creo yo que nosotros deberíamos orientar nuestra vida nacional a una existencia mucho más dialogante, entender que el Perú no se queda en Lima, que los peruanos no solo son los de los barrios favorecidos y que tienen educación y buenos empleos, que hay vastas zonas del Perú en donde hay población que tiene otro color de piel, otro modo de pensar y una situación de postergación secular, de injusticia, y que no recibe aquello que es su obligación por parte del Estado entregarle. Justicia en su forma más elemental, educación, por lo menos colegios que enseñen y alfabeticen por lo menos eso, salud, no hay postas médicas, oportunidades de trabajo. La justicia social está
no en repartir riquezas, sino en dar igualdad de oportunidades a todos. Y a partir de allí, todos en el mismo lugar al comenzar, pues y dotados con instrumentos, veríamos que salgan adelante los mejores, pero que no haya esas inequidades en el punto de partida, ¿no? Yo creo que nadie está en contra de la diferencia, de que haya uno que tenga más y otro que tenga menos. Lo que hay que hacer es, sin embargo, dar la oportunidad a que todos tengan más, ¿no es cierto? Y eso es lo que le toca al Estado, más aún dentro de una economía que parece que va mejorando, que va desarrollándose, ¿no? Por lo menos en las grandes cifras, ¿no? ¿Cuál es el alcance de la vigencia, digamos, del documento, del informe final? Pues, ¿sabe qué? Es una cosa extraña. Tiene una vigencia que de algún modo está encarnada en el tiempo, pero se sustrae al tiempo. Porque es una mirada hacia el Perú que somos, pero también hacia el Perú que hemos sido. Es por tanto una especie de visión histórica, de visión de nuestra historia, sin ser la historia de los héroes, de los combates y de todo ello. Sí, es un poco la historia de nuestros problemas. Y es también la profecía, por decirlo así, que no historia, de nuestras esperanzas. Si es que se cumplen las recomendaciones, podremos quizá llegar a ser una sociedad más democrática, más integrada, ¿no es cierto? Más solidaria, más equitativa. Entonces, de algún modo ese informe se refiere a cosas concretas dentro de un tiempo concreto, pero si uno lo lee puede fácilmente darse cuenta que envuelve en su mirada a todo el Perú, al Perú que hemos sido, que seguimos siendo, por desgracia, y al Perú que deberíamos ser.